Y bueno, la primera de dos charlas con cáncer, con nuestra amiga bióloga Angie Bustamante. Muchísimas gracias, Angie. Muchas gracias a ustedes, Pame, como siempre, por recibirme en este espacio, por estar conectados, por quererse enterar, informar y prevenir, que es la idea de todas estas charlas, ¿no? Déjame. Muy bien. Ok. Ya pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, vamos a arrancar con esta información tan importante que es el cáncer. Esta charla está diseñada para explicar un poquito cuál es el origen del cáncer, ¿sí? Es el momento en el que surge la primer célula cancerígena y cómo se da este proceso y el papel que tenemos nosotros, nuestro estilo de vida, en que esto suceda de una manera pues más fácil o no, ¿sí? Entonces, la agenda del día de hoy va a ser esta, vamos a ver todo lo que es el concepto, el origen, los mecanismos de aparición, su relación en cuanto a los genes, cuáles son estas células malignas, cómo lo diagnosticamos y lo que podemos hacer, ¿sí? Vamos a ver un más o menos todo este panorama. Entonces vamos a comenzar con el concepto. ¿Sí? Básicamente, el cáncer es el resultado de un largo proceso que va a comenzar cuando una célula de cualquier órgano o cualquier tejido se va a dañar. Y esto va a causar alteraciones que va a hacer que la célula se salga de sus funciones o de sus controles normales. Estos controles son los que permiten que las células puedan trabajar juntas en armonía, como llevar a cabo las funciones de un órgano o de un sistema. Si estas células se dañan o se empiezan a comportar de manera diferente, pues van a poder causar el mismo tipo de problemas en nuestro cuerpo, tal cual lo haría una pieza defectuosa en cualquier maquinaria, ¿no? Es parte esencial que las células estén trabajando como deben de hacerlo. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? Todas y cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo, que son trillones de ellas, van a pasar por un ciclo de vida. Todas. Nosotros no tenemos hoy día las mismas células con las que nacimos, o vaya, ni siquiera las que teníamos hace 5 años. Todas van teniendo estos ciclos para poder irse cambiando. Entonces, una célula se va a dividir únicamente cuando recibe una señal química que le indique que lo tiene que hacer, ¿sí? Esa señal va a ser interpretada por el núcleo de nuestra célula y entonces va a empezar un ciclo cuya finalidad es dar lugar a dos células genéticamente idénticas, ¿sí? En el caso de una célula cancerígena, pues esto no va a ser así. ¿Por qué? Porque este tipo de células no obedecen esa regla. Ellas no esperan una señal química para empezar a dividirse. Ellas, en el momento que quieran, se van a comenzar a dividir. ¿Y cuándo ocurre esta división? En esto que se llama el ciclo celular. Esta va a ser la parte más técnica de la charla, pero es necesario que yo se los dé. Voy a dárselos lo más sencillo posible. Cualquier pregunta al final, con todo gusto, las vemos. Ahorita apúntalas y las vemos hacia el final con todo gusto. Bien. El ciclo celular que pasa cada una de nuestras células tiene dos fases. La primera se llama interfase, que es en donde pasa la mayor parte del tiempo una célula. Y la segunda parte es la parte de la división celular, que es cuando se van a reproducir nuestras células, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la primera fase, que es la interfase, en donde las células pasan la mayor parte de su vida, ¿sí? Esta interfase tiene a su vez otras fases. La primera es la fase G1. Esta fase G1 es la fase de crecimiento. Cuando las células tienen la señal para estar en esta parte del ciclo,
va a empezar a crecer, va a empezar a desarrollarse, ¿no? Y en esta fase la célula se va a empezar a adaptar a su nueva normalidad y va a comenzar a llevar a cabo las funciones que le toca llevar a cabo dependiendo el órgano o el sistema en el que estén. Entonces, aquí es cuando las células empiezan a hacerse realmente funcionales. Y esto va a ocurrir hasta que lleguen a un punto de quiebre. Un punto de quiebre en el que pueden ocurrir dos cosas. Una es que esta célula pase a una etapa de latencia, lo que se conoce como G0. Aquí la célula está en esta latencia. Ya no va a crecer, no va a reproducirse, simplemente se va a quedar ahí y lo único que va a hacer es seguir llevando a cabo sus funciones. No más. Solo las lleva a cabo sin tener ningún proceso de división, sin tener absolutamente crecimiento, simplemente lleva a cabo las funciones para las que fue hecha. ¿Sí? La segunda parte que puede suceder después de la G1 es que en vez de irse a latencia, pase a la siguiente etapa, que se conoce como S. Esta etapa es etapa de síntesis. En esta etapa, lo que va a suceder es que esta célula va a duplicar su DNA. ¿Por qué lo va a duplicar? Acuérdense, la finalidad de este ciclo es que terminen siendo dos células idénticas. Por lo tanto, va a duplicar su ADN para que pueda repartirse el mismo en dos células. ¿Sí? Bien, una vez que esto sucede, la célula va a pasar a la siguiente etapa, que se conoce como G0. Aquí la célula va a incrementar su tamaño y aquí ocurre algo bien importante. Todos los procesos de duplicación de DNA no siempre son perfectos. Pueden haber errores. Esos errores, sí o sí, deben de corregirse en esta etapa de G2. Si algo se hizo mal en la etapa anterior, aquí es donde se va a corregir con la finalidad de que la célula que quede esté sana y no dañada. ¿Por qué? Porque esa es la célula que se va a dividir. Entonces, una vez que estos errores pues, se reparan y demás, pues entonces sí, comienza la segunda parte del ciclo, la parte en donde va a haber la división de las células, ¿sí? En esta etapa que se conoce como M, las células van a pasar, esas no se las voy a decir porque entonces sí voy a terminar haciéndoselos bolas, son 5 etapas más que va a pasar cada célula por la única finalidad de formar dos células exactamente iguales, genéticamente idénticas. ¿Sí? Cuando ya tengo estas dos células van a ingresar nuevamente a este ciclo. Y ahí se van a ir o a G1, a G0 o a S y así sucesivamente. Esto ocurre muchas veces a lo largo de la vida de una célula. ¿Sí? Bien. Ya que les expliqué todo este ciclo que pasan todas y cada una de nuestras células, pues voy a hablarles de en qué momentos de este ciclo viene el nacimiento del cáncer. ¿Sí? Bien, básicamente hay 4 momentos en este ciclo en los que esto puede ocurrir. Los primeros 2 mecanismos van a ocurrir en esta etapa, de la etapa G1 a la etapa G0, ¿sí? Aquí es lo que se podría considerar como una etapa de rebeldía. Por eso muchos médicos o investigadores hacen esta inferencia de que las células se hicieron rebeldes y ya no obedecen, ¿no? Bueno, no es tanto rebeldía, no es decisión de la célula hacerse rebelde y empezar a hacer las cosas al revés. Lo que sucede aquí es que nosotros llevamos a una alteración. Hay un gen que se alteró y ese gen está dando las instrucciones incorrectas. La célula lo único que está haciendo es seguir las instrucciones que recibe.
No es tanto una rebeldía. Viene la instrucción, pues la sigo, aunque sean incorrectas, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder aquí? Que una célula se niegue a ir de G1 a G0, que es donde se va a quedar latente llevando a cabo funciones. Y dice, no, pues yo, ¿por qué me voy a quedar así? Yo mejor me voy a la siguiente etapa, que es la de división, la de síntesis, perdón, ¿sí? La de duplicarme. Entonces, se niega a pasar a la etapa G0. O bien, la célula sí pasó a la etapa G0, pero entonces, de repente, decide salirse de esa etapa G0 y regresar al ciclo para pasar a la de síntesis. Cualquiera de estas dos cosas puede ser un mecanismo de formación para nuestra primera célula cancerígena. Las otras dos fases van a ocurrir en la etapa G2. Aquí puede suceder o pueden pasar dos cosas. Uno, que las alteraciones se den en la reparación del ADN equivocado de la etapa anterior. Es decir, que no haya capacidad para reparar ese problema del ADN con el que está llegando la célula a esta fase, ¿sí? Y entonces aquí las células se van a quedar dañadas y así dañadas se van a empezar a dividir. Y la segunda es que el error ocurra después de esto, cuando no puede haber una reparación celular. La orden que se tiene es que la célula debe de morir, debe de entrar en un proceso que se llama apoptosis. Apoptosis significa muerte celular programada, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración en esto, pues la célula no va a entrar en este proceso de muerte celular. Se va a quedar ahí, no va a morir, y así dañada va a pasar a la fase M y se va a empezar a dividir estando dañada. Y ahí tenemos el surgimiento de nuestras células cancerígenas, ¿sí? A grandes rasgos, esto es lo que sucede a nivel de célula. Así es como surgen nuestras primeras células cancerígenas, porque este proceso empieza a hacer sucesivamente y ahorita más adelante vamos a ir viendo cómo se da esto, ¿no? Bien, ¿qué puede causar estos errores? El origen del cáncer es multifactorial. Hay muchas cosas que van a causar este desajuste en el ciclo de cualquier célula, ¿sí? No se debe únicamente a una cosa. Hay muchos factores que influyen en que esto empiece a funcionar mal. Pero bueno, vamos a comenzar por lo que a lo que nos gusta o nos encanta echarles la culpa a los genes, porque todo es culpa de los genes, nada es culpa de nosotros. Nos encanta decir que tenemos el gen y a eso se debe. Yo no soy responsable, ¿no? Bien, los genes son los que van a regular estos procesos dentro del ciclo celular, ¿sí? Cuando los genes son los que están involucrados en el cáncer, vamos a poder dividirlos en diferentes grupos, ¿sí? Dentro de la normalidad y las alteraciones. Dentro de la normalidad hay dos grupos de genes, los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores. Los primeros, los proto-oncogenes, están presentes en todos los individuos. Es decir, todas las personas tenemos proto-oncogenes. Todos. Tengas o no tengas antecedentes familiares, tenemos estos proto-oncogenes. Pero estos proto-oncogenes en la normalidad no causan ningún problema. Pero si llegan a tener una alteración o una mutación o algún daño, estos proto-oncogenes se van a transformar en oncogenes. Y ahí sí, estos oncogenes son los que van a poder desencadenar cualquiera de los 4
mecanismos que se dan para que comiencen las células dañadas a reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber fallas en que se arreglen las alteraciones en las células dañadas, ¿no? O bien, pues no se va a poder llevar a cabo la reparación y la muerte de las mismas. Si ocurren estas anormalidades en los genes que tienen la capacidad de suprimir cualquier tumor, pues su alteración es que no pueda haber tal reparación. Por lo tanto, vamos a quedarnos con células dañadas que se van a empezar a reproducir y van a empezar a crecer y vamos a empezar a tener un tumor maligno. Bien, si se acuerdan de las 4 fases entonces, ¿no? Los 4 mecanismos que pueden llevarnos a toda esta parte. El primero es la entrada a la etapa G0, en donde tienen que ver estos genes SRC, RAS, HER2 y el MYC, ¿no? Dentro de estos, los importantes, por ejemplo, el HER2 está muy vinculado al cáncer de mama. El MYC, si bien no directamente con un tipo de cáncer, el MYC estimula la captación de glucosa, lo que facilita el desarrollo y el crecimiento de estos genes, donde estas células cancerígenas, más adelante vamos a explicar por qué. En cuanto a la salida del G0, pues intervienen estos genes, el PRB y el P53, ¿no? Tienen que ver con los retinoblastomas y el P53 es uno de los genes incluso más estudiados para ver el origen del cáncer. Después vienen los problemas a nivel de reparación de ADN, donde entran los famosísimos BRCA1 y BRCA2. ¿Por qué digo famosísimos? Porque estos los hizo famosos Angelina Jolie. Ella tuvo estos 2 genes, por lo tanto decidió quitarse mamas y ovarios porque son los que están ligados a el desarrollo de cáncer de mama y de ovarios heredofamiliares, ¿no? Y quienes causan las alteraciones de la muerte celular programada, pues son estos, el BCL2 y los FAD. Estos son los genes que tienen que ver en algún proceso dentro del ciclo celular que van a causar que las células se queden dañadas y se empiecen a reproducir así estando dañadas. Pero ¿cómo se van a dañar estos genes? Porque ya vimos que entonces no es culpa de la célula. La célula solo está siguiendo las instrucciones de estos genes. ¿Cómo si yo viví 60 años con el gen bien, de repente este muta y empieza a mandar las instrucciones incorrectas y empiezo a tener el problema, ¿no? ¿Cómo hago de un proto-oncogen a un oncogen? Hay 2 maneras. Una, la adquirida, y 2, la congénita, ¿sí? La mayor, y métetelo bien en la cabeza, es la adquirida. Del 80 al 90% de esta formación de oncogenes son los procesos adquiridos, no los genéticos, ¿sí? Los genéticos van del 10 al 20%, o sea, no es culpa de los genes. ¿Qué cosas nos pueden llevar a adquirir esta situación? ¿No? Bueno, pues pueden ser situaciones como lo que hemos estado hablando, que es la exposición a tóxicos, la exposición a los pesticidas, a la contaminación, a la radiación, a los químicos que tenemos en nuestros productos, tanto de higiene personal como los que nos comemos, como con los que limpiamos, con lo que lavamos la ropa. Por ejemplo, si cocinamos en estas ollas de teflón, ¿no? Que se va desgastando, pues vamos terminando nosotros, a la larga vamos comiéndonos ese teflón. Los asbestos, los plásticos, toda esta exposición a tóxicos nos ayuda a causar estos problemas de daño en estos oncogenes, protooncogenes. El mal comer, ¿no? El tener los vacíos nutricionales también nos lleva a esta parte. El mal manejo de emociones, de estrés, malos hábitos como el fumar, como el beber, ¿no? Aquí estaba ya el mal comer y el estrés, el mal manejo del estrés, de las emociones.
Todo esto pues nos va a llevar a tener un desajuste en nuestra flora intestinal, con eso no vamos a asimilar los ingredientes correctos, nos encanta tomarnos los antiácidos y entonces pues eso va a causar alteraciones digestivas importantes, ¿no? Tener un mal ácido puede dar todas las condiciones adecuadas para que tengamos, por ejemplo, el famoso Helicobacter pylori, que a la larga, pues este bicho está relacionado con cáncer de estómago. Entonces, nosotros mismos nos ocasionamos todos estos problemas, todos, ¿no? El no hacer ejercicio, el comer demasiada glucosa, el exponernos y tener virus como el papiloma, como el herpes, como el citomegalovirus, como la Escherichia coli, como la hepatitis C, el Helicobacter pylori, todos este tipo de cosas pueden causar los cambios de los protooncogenes a oncogenes, ¿sí? Por eso es el mayor porcentaje de esto ocurre gracias a nuestros hábitos, ¿sí? En cuanto a la parte congénita, bueno, esta de los genes se puede presentar cuando heredamos quizá, por ejemplo, solo una parte del cromosoma dañado. Uno está bien, pero el otro está dañado, ¿no? Y cuando está en esta situación, se dice que se comporta de manera recesiva y mientras el otro esté sano, nunca en la vida vamos a manifestar cáncer, ¿sí? Si nosotros mantenemos sano a la otra parte, no se van a dar estas alteraciones a nivel del gen. Pero ¿qué pasa en el caso, perdón, en el caso B? Lo que vamos a hacer es que aquí, se me adelantó tengo uno sano, uno enfermo, pero por mis hábitos y demás, se va a enfermar el segundo cromosoma. Aquí entonces esto se va a comportar también de manera recesiva, pero aquí sí vamos a desarrollar este oncogen. Estamos cambiando a uno sano por uno dañado y entonces ahí sí se va a manifestar la enfermedad. Va a empezarse a generar todas estas fallas a nivel del ciclo celular que van a empezar a multiplicar este tipo de células dañadas en nuestro cuerpo, ¿sí? Este tipo de manifestaciones se da más o menos a partir de los 50 años de edad. Esto es una manera de que podamos saber si el gen fue recesivo o no. La edad, un gen recesivo que se manifiesta en oncogen ocurre más allá de los 50 años. Cuando ocurre en edades tempranas, menores a estos, alguien de 20 y tantos años, ¿no? Que hay, ¿no? Hay cáncer de mama en chicas de 20 años, 30 años. Esto es porque ahí está la presencia de un gen dominante. Tenemos un gen que domina esa parte de pasar de proto-oncogen a oncogen. Y no importa si tenemos la otra parte sana o no, aunque la tengamos sana, se va a manifestar. Esto es el comportamiento dominante del gen. Esto es lo que sucede. En este caso, sí puede interferir algo tu estilo de vida, pero aquí la mayor parte es el gen. Esto solamente teniendo, por eso la incidencia de la congenidad en el cáncer es tan pequeña, porque solamente cuando tenemos este gen dominante, sí o sí te va a dar. Mientras tú estés con los genes recesivos, depende de ti si se va o no a dar este cáncer. Por eso el mayor porcentaje es el adquirido, que nosotros modificamos ese gen, ¿sí? Bien, ahora, característica entonces de este gen dominante es que se va a manifestar en edades más tempranas, sin importar que su contraparte sea o no sana. Ahora, ¿cuáles son estas células malignas o a partir de cuándo podemos llamar a estas células dañadas como células malignas? Bueno,
De manera normal, una célula va a requerir de un estímulo para poder entrar a la parte de dividirse, de reproducirse, ¿sí? Una célula dañada. Bueno, el ejemplo de esto sería, por ejemplo, si nos cortamos. Si nosotros nos cortamos, se recibe una señal química a las células que están en latencia de que pues, se tiene que generar ese tejido para poder cerrar y poder tener otra vez nuestra piel parejita, ¿no? Entonces, esto da la señal y las células de G0 entran al ciclo, se reproducen para poder cerrar, generar ese tejido de piel y poder curarnos la herida, ¿sí? Una célula cancerígena, pues no va a requerir esta señal. Ella ya está dañada y ella misma está determinando de manera continua reproducirse, 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 reproducirse. Ella no espera estas señales para ver si es o no tiempo de reproducirse. Entonces, el punto número 1 de una célula maligna es que su crecimiento es autosuficiente. No requiere de ningún detonante para poder decir que se va a reproducir y que va a crecer. La segunda es que no son sensibles a la inhibición. Hay una alteración en sus receptores de membrana y eso va a alterar los mecanismos para que le están diciendo, tú no puedes crecer. Esa inhibición, esa señal de inhibición no la reciben y por lo tanto siguen creciendo y se siguen reproduciendo y empiezan a hacerlo de manera descontrolada porque no hay nada que las frene, porque no reciben esa señal. Tienen ese daño en lo que reciben, la antena que recibe esa información, hay un daño, entonces ellas no reciben eso de detente, no te tienes que dividir. Otro punto es que obviamente pues van a evadir el proceso de la muerte celular, no van a llegar a este proceso de la apoptosis, ¿sí? Y aquí es donde entraría nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es entonces quien se encargaría de destruir este tipo de células cuando no están respondiendo a las señales, ¿no? Es decir, no te detienes en tu reproducción, te sigues dividiendo, te sigues creciendo, no te mueres, pues entonces tenemos que destruirte. Pero si tú tienes tu sistema inmune mal, porque tienes mala flora intestinal, porque comes muy mal, porque bebes refrescos, bebes alcohol, qué sé yo, pues tu sistema inmune está muy mal y entonces no tiene la capacidad para llevar a cabo esta función de matar a estas células. O tienes toda la vida infecciones crónicas, pues el sistema inmune está enfocado en esas infecciones crónicas y está distraído y no va a hacer lo que tiene que hacer para aniquilar este tipo de células, ¿no? El siguiente paso es que estas células, al no poder ser eliminadas por nuestro sistema inmune, pues entonces van a continuar reproduciéndolo y lo van a hacer de manera ilimitada. Ya en este momento no tienen freno, no hay cómo pararlas. La última esperanza era el sistema inmune. Y si este no lo puede hacer, ya no hay quien lo frene. Esto va a seguir adelante, ¿sí? Y entonces, aquí viene un proceso clave en el crecimiento de este tipo de células, que se llama angiogénesis. La angiogénesis significa la formación de nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Llevar a cabo este crecimiento y reproducción ilimitada, pues requiere un gran gasto de energía. Y las vasos sanguíneos, estos que estaban alimentando a las primeras células, pues llegan a ser insuficientes. Estas células requieren mucha energía, por lo tanto, van a liberar una sustancia que va a estimular a estos vasos sanguíneos a empezarse a crecer, a desarrollarse, a tener más ramificaciones, para que entonces haya más de dónde sacar, les lleguen mayores nutrientes, más glucosa y más oxígeno.
De eso se nutren estas células. Eso es lo que les da energía, requieren una gran cantidad de ella, entonces estimulan a los vasos sanguíneos, ese es el proceso de angiogénesis. Aquí es cuando empieza a ser ya desmedido el crecimiento de este tipo de células. Ya no estamos hablando de unas cuantas células que están llevando a cabo mal su función. Aquí ya están modificando cosas en tu anatomía para poder asegurar su crecimiento, ¿sí? Aquí todo esto, fíjense, ocurre sin que nosotros podamos detectarlo. Cuando veamos el cáncer de mama, vamos a ver bien en qué momento puedes detectar, hasta qué momento puedes detectarlo, ¿no? Bueno, entonces una vez que se tienen todos estos nuevos vasos sanguíneos, estas células pues lo van a tener todo para crecer más rápido. Y lo que van a hacer es empezarle a robar nutrientes y oxígeno a todo lo que está en los tejidos aledaños. Por eso es muy común que una persona con cáncer avanzado tenga una pérdida de peso que no se explica y que tenga una mala nutrición. No sé si te has escuchado, cuando tú empieces de repente a bajar rápido de peso y no sabes por qué, porque no estás haciendo dieta, no estás haciendo ejercicio, no te sientes mal, simplemente bajas de peso. Córrele a hacerte marcadores tumorales porque algo puede estar creciendo y robándote todo eso, ¿no? Es clave cuando te dicen que no se sabe por qué está esa pérdida súbita de peso, los médicos empiezan a buscar un cáncer, porque puede ser la razón por la que estás teniendo esta pérdida importante de peso, ¿sí? Y el sexto punto, una célula cancerosa aprende a liberarse de la adhesión en donde está. Es decir, empezó a crecer en un tejido, pero va a aprender a desprenderse de ese tejido y va a través de todos estos vasos sanguíneos que estimuló crecimiento, pues los va a utilizar para también salir. Y va a salir y va a empezar a circular en tu cuerpo hasta que llegue a algún otro órgano o tejido que tenga buenas características para crecer. Un órgano que esté susceptible a, y ahí se va a estacionar y va a empezar a hacer todo lo que he estado explicando, se va a seguir replicando, va a seguir creciendo, va a empezar a desarrollar los vasos sanguíneos alrededor para formar otro tumor. ¿Cuáles son estos órganos susceptibles? Los inflamados. Ojo, si tú tienes inflamación crónica, quítate la inflamación crónica porque es a donde primerito se van a ir a estancar estas células que llevan a cabo este proceso de metástasis. Este proceso de liberarse de la base para llegar a otra parte se llama metástasis. Entonces, estas son las 6 etapas que toda célula maligna tiene, ¿sí? Bien, pasemos entonces ahora al diagnóstico. Número 1, por supuesto, siempre, la historia clínica siempre es muy importante. Siempre que tú vas a un médico, tu historia clínica debe ser bien completa. Debe de dedicarte tiempo tu médico para armar tu historia clínica. Tiene que hacerte tu cuestionario de antecedentes. Tiene que incluir no solo antecedentes, sino tus síntomas. Tiene que ver todo tu contexto. Cuando ustedes acudan a un médico, por favor, vayan con la idea de que van a hacerle una prueba a alguien para ver si lo contratas, ¿no? Porque muchas personas dan por hecho que como es médico y le ves la bata blanca, ya lo pones aquí y dices, wow, lo que me diga es lo bueno. Y no, no es así. Tienes que ser bien selectivo. Tu primera consulta es como cuando vas a pedir chamba. Tú tienes que estar seguro de que ese es el médico que vas a contratar para que esté pendiente de tu salud y dejarlo de ver como un ser omnipotente que lo sabe todo, porque no es posible. No hay nadie que lo sepa todo. No existe. Y hay muchos errores médicos que pueden costarle la vida a muchas personas. Entonces, uno siempre tiene que ir bien, con mucha apertura, ir informado para saber si ese médico puede o no
ser para ti, ¿sí? Entonces, desde tu primer cita tú te das cuenta de eso. Si el médico te manda medicinas sin preguntarte cosas como el cómo duermes, haces ejercicio, cómo comes, tomas agua, pero no te preguntó nada de eso y te manda medicamentos, ese médico no es para ti. Necesitas asegurarte que tu médico siempre se ocupe de conocer todo tu contexto. No nada más que le duele. Pues le duele, entonces le doy. No, no, hay que revisar todo a tu alrededor. ¿Sí? Entonces sean muy críticos a la hora de ir con un médico. Tu médico tiene que dedicarte tiempo. Les platico el que hoy día es mi ginecólogo, que tiene especialidad en cáncer de mama. Mi primera consulta nos llevó 2 horas. 2 horas me dedicó el médico y ahí yo dije, este sí es el médico para mí, ¿no? Porque además hizo muchas cosas a lo largo de la consulta que fueron muy, muy buenas y dije, este sí, este sí. Así hay que ir, ¿no? Es una entrevista de trabajo finalmente. Bien, entonces, ¿qué es lo primero? Pues eso, ¿no? Lo que se conoce como anamnesis, que es básicamente un examen físico completo, saber conocer todos tus familiares, cuáles son un cuestionario de todos los síntomas que estás presentando, además de alimentación, hidratación, sueño, ejercicio, todos tus hábitos tienen que ir incluidos en esta entrevista con tu médico. Después, número 2, dependiendo de lo que estés teniendo, pues obviamente el médico tiene que enviarte unos análisis de laboratorio para poder identificar qué es lo que está sucediendo dentro de tu organismo y dónde, ¿no? Si él en base a esta anamnesis se da cuenta de que puede ser algo hepático, pues tiene que enviarte los análisis convenientes para ver si en el hígado hay o no hay algo que puede estar causando estos problemas, ¿no? Puede mandarte marcadores tumorales, puede mandarte algunos estudios de imagen, en fin, puede estar requiriéndote lo que se necesite para ver si hay algo que está sucediendo dentro de tu organismo, ¿sí? Ahora, hay otros estudios que apoyan todo este diagnóstico, que son los estudios de imagen. Los estudios de imagen van a permitir ver el tamaño y la forma de los órganos, ¿no? Por ejemplo, cuando los riñones empiezan a fallar, la tendencia del riñón es hacerse pequeñito. Vienen, o no solo el riñón, los órganos en general entran en un proceso de atrofia y se van haciendo más pequeños. Entonces, en esta atrofia se puede ver en un estudio de imagen, pues no tiene el tamaño normal, o tiene lo opuesto, una hipertrofia, tiene un tamaño exacerbado, demasiado grande a lo normal. ¿Qué tipo de estudios se pueden mandar? Pues hay uno muy famoso que se llama el PET. El PET, y te voy a explicar más o menos cómo trabaja el PET para que tú me digas si sí o si no la glucosa es alimento de las células cancerígenas. El PET trabaja con un derivado sintético de la glucosa que lo marcan con radioactividad, ¿sí? Se llama F18 fluorodeoxiglucosa, así se llama lo que utiliza el PET. Y este es un metabolito que nos pueden dar ya sea tomado o inyectado, dependiendo el que tengan. Y esto, básicamente, una vez que ingresa a nuestro sistema, se va a ir a donde más energía se requiere y se va a empezar a acumular en donde más energía se requiere. Y entonces te pasan por este PET-CT o algún estudio de medicina nuclear y lo que se va a ver en la imagen es de repente la zona en donde todo esto que te tomaste, esta azúcar radioactiva, se acumuló porque es en donde más consumo hay y entonces ahí está el tumor, ahí está el cáncer. Entonces tú dime, ¿la glucosa alimenta o no el cáncer? Porque hoy día hay médicos que todavía te dicen, eso no está comprobado, usted, aunque ya tienes cáncer, te dice, siga comiendo lo que quiera. O sea, va a pasar por cirugías, va a pasar por quimios o radios, entonces, ¿para qué la voy a hacer sufrir con la comida? Usted siga comiendo lo de siempre. Y eso de lo de siempre es lo que te llevó a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y tú vas a seguir comiendo glucosa, que en vez de ir aniquilando ese cáncer, pues lo va a estar fortaleciendo. Ese es un error muy grande desde mi perspectiva,
¿no? Bien. Y otra cuestión, ya que se vieron los análisis de laboratorio, ya que se vio la imagen, pues entonces sí o sí tiene que haber una biopsia. La biopsia es el único mecanismo para dar el diagnóstico de cáncer o no. Es lo único. Lo demás se va dando la antesala, pero solo la biopsia va a determinar si es o no es cáncer. Hay diferentes tipos de biopsia, ¿no? Si el tumor es grande o demás, por lo general es la extirpación, lo eliminan, lo analizan para ver si era o no un tumor cancerígeno. También hay unas que son menos invasivas, que son las que se conocen como PAF, que son punción por absorción con aguja fina, ¿sí? Es como una jeringuita que se va guiando con un ultrasonido para guiar la aguja directamente a la célula sospechosa y por aspiración se jala todo el contenido de esa célula y se analiza lo que salga en esa jeringa, ¿no? Entonces, estos más o menos son las cosas que se deben de utilizar para decirte que tienes o no cáncer. Si tú vas a una consulta médica y desde la consulta 1 el médico te dice tiene cáncer, córrele. No te quedes con ese médico. Tiene que haber todo el proceso para poderte asegurar que lo que tienes sí o no es cáncer. ¿Sí? Tiene que haber todo el panorama. Bien. Bueno, aquí está la extirpación y el PAF. Ok, ahora, yo sé que a unas personas con ciertas cosas sí les da cáncer y a otras no, ¿no? Por ejemplo, no a todas las personas que fuman les da cáncer de pulmón. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Vamos a volver al origen. ¿Qué les dije que era el origen del cáncer? El cáncer no tiene un solo origen. El cáncer tiene un origen multifactorial. Todo depende de nuestros factores de inflamación o nuestros factores hormonales críticos o crónicos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo tengo de manera crónica todo el tiempo insulina, pues lo que estoy causando, la insulina tiene en cierto punto va a tener una función anabólica. Y entonces, ¿qué significa esto? Que va a estar funcionando como un factor de crecimiento. Y esta disrupción de la insulina y cuando está teniendo este efecto de factor de crecimiento está relacionado con cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Y entonces estos factores hormonales crónicos también pueden causar problemas importantes en el origen del cáncer, ¿sí? Entonces, si el cáncer es multifactorial, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener una prevención multifactorial también. No nada más dejo de fumar y ya, no. Trabaja tus niveles de inflamación, trabaja tus niveles hormonales, trabaja tu exposición a químicos, ¿sí? Básicamente hay muchas cosas que sí podemos hacer nosotros, como uno, sí o sí, cuidar tu microbiota es la base de tu salud. Acuérdate que el 70% de tu sistema inmune está en tu microbiota. Si tú tienes mala microbiota, tienes mal todo. Les recomiendo mucho leer un libro que se llama Es la microbiota, idiota. Yo sé que el título está un poco agresivo, pero pues sí, o sea, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la gran importancia que tiene la microbiota. Todo está en la microbiota, porque ahí está el 70% de tu sistema inmune. Y si lo tienes en malas condiciones y lo poco que tienes lo tienes distraído en infecciones crónicas, pues el día que lo necesites para abordar un tema de cáncer, no te va a responder, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ataquemos todo esto, ¿no? Nosotros podemos hacer mucho. Digo, yo sé que hay múltiples tratamientos, ya hay cirugías, hay quimioterapias, hay radioterapias, hay inmunoterapias, pero nosotros podemos abordar
esa multifactorialidad que tiene el origen del cáncer, ¿sí? Cuida tus exposiciones a químicos, no tener inflamación crónica, tener todos tus ejes balanceados para que no haya desequilibrios hormonales, que no haya desequilibrios en tu metabolismo. Tienes que tener bien tus nutrientes, no tener vacíos nutricionales. Todo eso te va a ir reduciendo estas probabilidades. Acuérdate, del 80 al 90% está en esto. O sea, tú tienes en tus manos ese 80 o 90% de posibilidades de desarrollar o no desarrollar cáncer. ¿Sí? Bien, cuando ya tienes el cáncer encima, bueno, perdón, trabaja también tus niveles de oxidación, ¿no? Estar tomando antioxidantes es bastante bueno para neutralizarlos, sobre todo aquellos que neutralizan el oxígeno singlete, porque el oxígeno singlete es el radical libre que causa daños a nivel de DNA. Y nuestra astaxantina neutraliza muy bien el oxígeno singlete, ¿sí? Tienes que, obviamente, pues tener una alimentación correcta, adecuada, balanceada, antiinflamatoria. Ejercicio es clave. Tenemos que estar haciendo ejercicio. En la clase de cáncer de mama, te voy a dar un ejemplo bien específico de lo que nos puede ocasionar tener esos depósitos de grasa que no trabajamos, ¿no? Hay que dormir bien, hay que reducir nuestra exposición a tóxicos, hay que tener un correcto manejo de emociones y del estrés. Si tú haces y trabajas todos estos puntos, pues vas a poder tener una gran parte del control para desarrollarlo o no desarrollarlo, ¿sí? Si ya tienes el problema del cáncer, pues lo que yo te recomiendo es el ayuno intermitente y las restricciones calóricas, el uso de la famosa dieta cetogénica. Es el único momento en el que yo le digo a un paciente que puede hacer dieta cetogénica cuando tiene cáncer. De ahí en fuera no la recomiendo, solamente en este caso de cáncer, ¿sí? Tiene múltiples beneficios, sí, pero cuando lo agarras como una alimentación más prolongada, ya no puede ser tan beneficiosa. Sin embargo, para una persona con cáncer, sí, porque si estamos viendo que de eso se alimenta, pues a la hora que tú lo restringes, vas a ayudar a reducir esos tumores. Vas a tomar más control en el crecimiento y desarrollo porque le vas a limitar de aquello que se nutre, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, pues por supuesto tener nuestros hábitos saludables, que es charla con charla. Esa es la conclusión que llegamos, ¿no? Hábitos saludables. Tenemos que cuidar muy bien la información que le damos a nuestras células. Y acuérdense, yo les he dicho muchas veces, tenemos que dejar de ver la comida como alimentos, nada más colores, texturas, formas, aromas. Tenemos que empezar a ver a la comida como la información que le damos a las células, porque el contenido de nutrientes de los alimentos es la información con la que nuestras células van a trabajar. Y por supuesto, realizar nuestros controles anuales, ¿sí? Si yo quiero ver que no tenga yo cáncer de ovario, de mama, pues tengo que hacerme mi mastografía, tengo que hacerme mis ultrasonidos al año. No lo tienes que estar haciendo cada 2 meses, cada 6 meses, es una vez al año, ¿sí? Hacerte tus analíticas, tus químicas sanguíneas, biometrías también una vez al año. Hazte un chequeo anual. Tú elige cuál es el mes que es más fácil para ti en cuanto a tiempos, en cuanto a gastos. Y ese mes, año con año, hazte tu batería de estudios. Y ya, ¿no? Les voy a mencionar miren, este artículo básicamente nos relaciona mucho esta parte de que la enfermedad del cáncer es prevenible si tenemos cambios en nuestro estilo de vida, ¿sí? Y bueno, aquí está la liga en el PubMed por si lo quieren ustedes revisar. Y les voy a dar una pequeña muestra de lo que este artículo nos muestra para que ustedes vean qué tanta culpa hay en los genes y qué tanta culpa está en todo lo demás. Entonces, aquí lo que nos muestra es que el ambiente nos da del 90 al 95% para desarrollar cáncer y del 5 al 10% está en nuestros genes, ¿no? Entonces, aquello nosotros lo vemos al revés.
nos queremos vender la idea de que es al revés, que es el 90% de los genes, y no. Y dentro de estos genes, vean, aquí todavía están los porcentajes de cuáles cánceres tienen incidencia en genes, ¿no? 8.6 el de testículo, 8.5 el de tiroides, laringe el 8, los mielomas múltiples 4.3, pulmones 2.6, el colon 2.5, riñón 2.5, próstata 2.2, melanoma 2.1, cáncer de mama 1.8. Esa es la incidencia de genes en este tipo de cánceres, ¿no? Son porcentajes bajos, realmente bajos. Y sin embargo, vean lo del ambiente. La dieta del 30 al 35%, fumar del 25 al 30, infecciones del 15 al 20, obesidad de 10 al 20, o sea, la obesidad es más que los genes, ¿no? El beber del 4 al 6, entre otras del 10 al 15. Eso es para que vean que la mayor incidencia es completamente autoinfligida, nosotros podemos controlarla. Hablando de este porcentaje de la dieta, el 35% de la dieta, vean, 20% para el cáncer, 70% para el colon, 50% para el páncreas, 75% para el de próstata, para la vesícula el 50%, ¿no? El gástrico 35%, el de cáncer de mama 50%, el del endometrio 50%. Dense cuenta de la gran importancia de nuestra alimentación en esto. Y no quiero dejar a un lado la obesidad. La obesidad implica el 14% para hombres y el 20% de incidencias en este tipo de cánceres que están alrededor para mujeres. Entonces, no te preocupes por los genes, preocúpate por estar en tu peso, por no tener depósitos de grasa, por comer saludablemente, por no fumar, ¿no? Beber tampoco, o muy de vez en cuando. Infecciones y cáncer, ya hay ciertas bacterias y virus que están ya relacionados a ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el gástrico, pues está el Helicobacter pylori, ¿no? Hay muchos, los de hepatitis B, hepatitis C, para el hepatocelular, el carcinoma hepatocelular. Hay muchos, por ejemplo, aquí abajo, los helmintos, los Ok, están relacionados ya a ciertos bichos. Entonces, dense cuenta lo importante que es tener buena microflora, no tener infecciones bacterianas, no tener infecciones por virus, incluso parásitos. Aquí está el mitos. Los helmintos, los gusanos, los parásitos también pueden tener una incidencia. Entonces, hay que tener el control por nuestra salud. Y verlo así, ¿no? Si hay multifactores que van a estar dañando, vean principalmente microbiota e inflamación. Estos multifactores que causan daños en estas partes de la microbiota y de la inflamación crónica, pues nos van a llevar a desarrollar cáncer. Entonces, si el cáncer es multifactorial en su origen, pues la prevención sí o sí tiene que ser multifactorial también. No debemos trabajar en un solo factor, debemos trabajar en los más posibles. En todo lo que tú tengas control, trabájalo. Ya lo que no depende de ti, como la contaminación ambiental, por ejemplo, pues bueno, pero ya tú redujiste tu exposición a tóxicos, ya te estás alimentando bien, ya te hidratas bien, ya haces ejercicio, ya duermes, ya eso ayuda. Todo lo que está en tus manos, trabájalo. Trabájalo de manera multifactorial para que no lleguemos a desarrollar este tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la charla del cáncer y es la primera, ¿por qué? Porque ese ciclo celular, pues lo voy a retomar un poquito en la que sigue, entonces como que sí vale la pena ver la parte 1 y la parte 2 para no quedarse medio en el limbo, pero bueno, pues espero no haberlos hecho bolas y vamos a dejar de compartir para que nos veamos y entonces podamos irnos a la parte de las preguntas.
La primera, Beatriz Castañeda. Una consulta. ¿Un lipoma es un tumor? ¿Un lipoma? Pues depende, habría que revisar las características del tejido de ese lipoma. O sea, a lo mejor puede ser nada más grasa o a lo mejor sí puede estar presentando algún problema. Por lo general son grasos, pero la grasa estimula estrógeno. Y si tú estimulas demasiados estrógenos, si ya estás teniendo un lipoma, pues tienes que atender porque entonces eso te va a estar estimulando algo de lo que un tumor en algún momento sí se puede estar alimentando, ¿no? Pero vale la pena, si te lo quitaron, le tienen que hacer la patología nada más para asegurarse que solo sea grasa. Carla Di Costanzo dice que buenísimo ese libro, ¿no? El que recomendaste, que es La microbiota idiota. Sí, léanlo por favor, les va a ayudar un montón. Norma García, una pregunta. ¿Las vacunas también podrían distraer a nuestro sistema inmunológico? No, más bien lo van a fortalecer porque le están dando información. Al momento que te la aplicas, sí hay una distracción porque hay una respuesta por parte de tu sistema inmune, ¿no? O sea, cuando tú te vacunas, dependiendo del tipo de vacuna, viene esa estimulación al sistema inmune para que dé una respuesta y se genere la defensa. Y cuando llegues a tener o estar expuesto al padecimiento, ya tu sistema tenga esa información y ataque la enfermedad. Y llegue a no desarrollarse incluso, pero es momentánea. O sea, no por eso no te dejes de vacunar, finalmente te lo está reforzando porque le está ampliando la información hacia qué bichos puede atacar o no. Gladys, tienes manita levantada, ¿quieres abrir el micrófono? Yo tengo algo que aportar. Mi papá tuvo un accidente y perdió parte de la mano izquierda hasta arriba del codo. Y a raíz de eso, pues, manejar ese proceso, le puso a fumar. En esa época no habían cigarrillos con filtro. Fumó más o menos de 7 a 8 meses y empezó a salirle una ulceración en la lengua y el médico le dijo, o deja los cigarrillos aquí y no vuelve a fumar o lo opero mañana a las 6 porque eso ya es una ulceración, principio de cáncer. Entonces él dejó él era muy disciplinado, dejó la cajetilla y no volvió a fumar. Eso, digamos que mi papá tenía alrededor de unos 40 y algo. Pero a los 58 amaneció un día orinando sangre. Era nicotina en la vejiga. Pues por el estado era urgente ir donde el urólogo, hacer todo lo que él dijo. Al otro día entregaban los exámenes y al siguiente día ya lo operaban. Y repitió. Dado el caso, a Dios gracias, repitió 2 veces porque la tercera vez ya no le podían operar la vejiga. Cuando estaba ya en el proceso de la radio, porque le hicieron bastante radio y la quimio en pastillas, y le dijo el urólogo, bueno, te voy a hacer un examen muy incómodo porque realmente a veces los exámenes no son tan, por más que se quiera, no son tan buenos en información, y le hizo el examen rectal y sí, ya empezaba el cáncer de próstata. Entonces, pues esta era ya muy costosa y se manejó por el Seguro Social y tardó más o menos unos 4 meses en realizarse esa operación. Lo que sí, la garantía de mi papá era que era muy disciplinado. Además era un roble altísimo, yo creo que pues sembraba moñiga, pues porque era muy, muy disciplinado para comer, para todo. Y resulta que le prohibieron el café y los químicos. Mi papá no volvió a comer nada que no fuera natural. Caminaba 2 horas diarias. Bueno, todo lo que el médico le dijo, afortunadamente dio con un buen médico, lo hizo al pie de la letra. Y también la fe. Mi mamá ya había muerto muchos años, mi hermana mayor vivía en Estados Unidos y yo era la directora, pero también muy estricta, quizás más que él. Y cuando le repitió el segundo de vejiga, estaba asustado allá esperándome ya del médico.
¿qué vamos a hacer, mijo? Le dije, ya sabemos la ruta y arrancábamos a hacer todo lo que había que hacer. Uno se va volviendo fuerte realmente y en medio de tanta soledad hay que pedirle a Dios sabiduría. Y hubo un llamado para algo de sanación. Mi papá decía que era ateo y le dije, pues tú eres ateo, pero yo te voy a llevar. Bueno, mija, pues lléveme, yo te obedezco. Muy humildemente y amoroso lo llevé y ahí él sintió el cimbronazo del Espíritu Santo y pues de ahí les cuento que duró 19 años más. Yo lo acompañé cada 6 meses a la gamografía ósea. Cuando una persona tiene cáncer, esos exámenes no se puede soltar. Pero se la expandieron a 1 año y fue cuando yo me vine y desafortunadamente el cambio para mí fue muy duro de venir de una ciudad muy grande a vivir en Ensenada. Yo no me volví a acordar sino de mis hijos y de adaptarme. Y yo no me volví a acordar del examen. Llevaba pues como unos 5 años aquí cuando me mandaron una foto de fin de año de mis hermanas con mi papá y yo ahí mismo por foto lo detecté. Le dije a mi hermana menor, corra, oncólogo, mi papá tiene ya el rostro de cáncer, le volvió. La idea es que repite a los 10 años. Pues él casi que ajustó los 20, pues ya fueron 19. Y efectivamente le vino a hígado, páncreas y vesícula. Le dieron 6 meses de vida y duró 2 años. Ya se dan cuenta todo lo fino que era mi papá. Realmente yo cuando ya dieron el diagnóstico, viajé ese mismo año y mi hija de grado pidió que no quería nada sino ir a estar con el abuelo y nos estuvimos 2 meses asistiendo con él a todas las citas. Una de las cosas que también le dio vida fue que después de mi mamá morir, ya ve que los hombres no se quedan solos, a los 6 meses, tenía una novia 20 años menor que él y eso también le dio mucha vida porque nada más se fue a vivir con ella lo último, de resto, pues era pendiente con mi hermana menor que pues yo le llevo 16 años, ella quedó de 15 cuando mi mamá murió, entonces él decía que era su melliza. Y pues hasta que mi hermana se casó y todavía siguió viviendo con ella mucho tiempo, pero realmente la vida, la salud es disciplina, es quererse uno mismo, es comer lo que debe comer y hacer lo que debe hacer. Depende, yo digo que un 95% de lo que uno coma, los hábitos. Si yo por lo menos, mi mamá murió de esclerosis lateral amiotrófica. Yo tenía 28 años, por eso soy tan disciplinada y tan recurrente en cualquier información que yo pueda captar, porque tengo herencias muy negativas, pero a Dios gracias. Bueno, eso se desarrolla la de mi mamá en la menopausia y ya mi hermana menor ya está en esas, pero las otras 3 salimos adelante. Digo yo, pues hasta ahora no nos ha tocado nada al respecto, pero sí tenemos unas herencias, wow. Bueno, es todo. Gracias. Pueden ser antecedentes, tienes antecedentes importantes. Herencia, hasta que no tengas un screening de tus genes, no puedes decir si los tienes o no. Lo que sí tienes heredado son los hábitos. Entonces, si tú no tienes un screening, no le vendas a tu mente la idea de que tienes las herencias. Tú trabaja tus hábitos para que tengas ese control. O sea, sí tienes antecedentes, que no es lo mismo que herencia. Hasta que Sí, se no, tenga. yo boté ese esquema hace mucho rato porque yo hasta me olvido, pero ahorita que te escuchaba, realmente me conmocionó y terminé llorando porque sí, o sea, pues todo tiene un fin, ¿no? Todos tenemos un límite de vida. Y bueno, pues quería compartirlos porque sí, realmente lo que tú nos dices es 100% cierto. Hábitos, hábitos. Esa es la clave de la vida, independiente de lo que uno tenga de por medio, hábitos. Y la mente es lo primero, uno tiene que desechar lo malo y vivir de lo positivo, por muy pequeñito que sea y más grande lo malo, lo positivo trae la luz y en el camino va saliendo uno. La verdad que sí. La fe Muchas con gracias Dios, por compartir. con fe y con Dios de la mano llega uno hasta el infinito. Bueno, Muchas gracias. gracias, Gladys García, hasta Colombia, un abrazo.
Y Normita aquí nos escribe, ¿las verrugas son síntomas de virus de papiloma? Las verrugas allá abajo, sí. Las que están en el cuello y eso puede ser otra cosa. O sea, si no están en la zona, vaginal, sí, sí, pues sí están muy relacionadas al papiloma. De hecho, tienes que tratártelas. Tu ginecólogo normalmente las cauteriza, las tiene que quemar. Y bueno, obviamente tienes que seguir el tratamiento para poder salir del papiloma, porque si no lo atiendes y lo dejas, sí puede convertirse en un problema de cáncer más adelante. Ana, ahora dice para la obesidad. ¿Cómo bajar el porcentaje de grasa si aún con cambios de hábitos no baja? Ok, lo número 1, fíjate, qué bueno que preguntas. El siguiente miércoles es cáncer de mama y en 15 días es lo de quema de grasa. Para esos 15 días, por favor, necesito que tengas ya el análisis de insulina en la mano y me vas a dar tu valor. Estoy seguro que está alto. Cuando uno no quema grasa, aunque tenga cambios de hábitos, coma bien, haga ejercicio, es porque tiene resistencia a la insulina. La insulina no deja que se active una enzima que se llama lipasa. Y la lipasa es la que lleva a cabo la quema de grasa. Entonces, si tú no estás pudiendo quemar esa grasa, es porque muy probable que tengas resistencia a la insulina. Hazte tu análisis y ese día me das el valor y te digo. Uy, eso nos queda a todos, ok. De aquí a 15 días tener el análisis de Insulina basal. Va. Listo, Rijos. Yo tuve cáncer de mama. En enero terminé radioterapia y mi última revisión ya no tengo cáncer. ¿Debo llevar la dieta cetogénica? Mira, a lo mejor no de manera estricta y de vida. O sea, a mí me gusta aplicarla cuando cuando estás en todo el proceso, para que pues en todo lo que estás haciendo de tratamiento, pues todavía si tú no le das nutrientes, pues es más fácil erradicarlo. Lo que sí te voy a decir es que tengas mucho cuidado de aquí ahora sí hasta el último de tu vida con todos tus hábitos. Tienes que tener dieta antiinflamatoria, sí o sí. Tienes que tener alimentación de bajo índice glicémico, sí o sí. Y debes también de trabajar y tener bien tu microbiota. Con esas 3 cosas es más fácil que tu remisión dure más tiempo. Y obviamente creo que después, ¿no? El médico te deja tomando ya el tamoxifeno o algún otro medicamento de estos inhibidores de químicos, agentes biológicos para evitar esto. Entonces, pues también síguetelo tomando, pero cuida mucho tu estilo de vida, sobre todo esa parte. No inflamación, o sea, dieta antiinflamatoria de bajo índice glicémico, obviamente hace ejercicio y duerme bien, maneja tu estrés, tus emociones, ten buenas relaciones interpersonales y y tu microbiota, dale prioridad a tu microbiota siempre. Con eso vas a estar en remisión más años. Elvia Vargas, excelente su presentación. Ojalá más personas tuvieran acceso a esta información y estuvieran dispuestos a hacer los cambios de hábitos. Se podría prevenir tanto. Fíjate que más que acceso, porque la verdad, créeme, o sea, estamos teniendo acceso a mucha gente, porque se están transmitiendo, digo, aquí en vivo a lo mejor no se conecta a la mera hora mucha gente, pero no es el único foro en la que la presento, siempre se retransmiten por Facebook, siempre están en YouTube, o sea, créeme, la gente puede tener acceso. La cuestión es lo segundo que dijiste y esa es la clave, que estén dispuestos porque aunque lo vean, si no están dispuestos no sirve de nada. Esa es la realidad. La gente tiene que estar dispuesta a hacerlo, si no, no funciona. Ve el papá de Gladys, estuvo dispuesto y disciplinado a hacer todos los cambios, todo, y cómo le estuvo yendo y salió de muchas, ¿no? Entonces hay que estar dispuestos a dejar aquello que en primer lugar nos llevó a estar enfermos. Esa es la clave. Exacto. Carla Di Constanzo, mi esposo es sobreviviente de cáncer de riñón. ¿Qué dosis recomiendas de astaxantina y omega 3 para fortalecer su sistema inmune y como preventivo?
Para el sistema inmune es el sistema simbiótico que tenemos, la fibra prebiótica y los probióticos. Eso es para el sistema inmune. La inflamación es esa parte. O sea, digo, si hay mala microbiota, hay inflamación gastrointestinal, colon, pero también de cerebro. Entonces, bueno, sí nos ayuda también la astaxantina, pero para tratar específicamente el microbiota es la fibra prebiótica y los probióticos. Y la astaxantina solo para la inflamación. Perdón, estaba cerrando el micro de Olivia ya. Ahora sí, Ana Laura, para prevenir cáncer por virus del papiloma, ¿qué recomiendas? ¿Y nutrientes? Ok, básicamente tienes que llevar el tratamiento médico para quitártelo. O sea, lo primero que tienes que hacer es quitártelo. Tu ginecólogo te va a dar el tratamiento. Digo, normalmente cauterizan, hay medicación y demás para podértelo quitar. Y obviamente vas a tener que no dejarte de hacer tu Papa Nicolau cada año. Papa Nicolau, no colposcopías, por favor. Con las colposcopías, híjoles, la colposcopía es una de las herramientas que ayuda a los médicos a seguirse sintiendo dioses. ¿Por qué? Porque se ponen unos lentes, te ponen el pato, te hacen un raspado y te ponen un liquidito y ellos así con su lente dicen, no hay nada, hay una lamparita especial para ver las tonalidades. Todo está bien. Y ya, dime qué va a poder ver a nivel celular con unos lentecitos. No hay forma. Sí va a haber tonos de colores y demás. Ellos están basando en esa parte, no a nivel celular. Lo único que te va a revisar a nivel celular es el Papa Nicolau. No dejen de hacérselo por hacer colposcopía, porque ya me han tocado médicos que me dicen, ¿para qué el Papa Nicolau? ¿Para qué te vas a esperar 7 días, 15 días? Y ahorita aquí mismo en la consulta te puedo decir si tienes algo o no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? No se dejen convencer. Por eso siempre hay que ir bien informados a los médicos, para que tú puedas identificar, no, mejor de este salgo corriendo. Entonces háganlo siempre, no dejen de hacerse su Papa Nicolau, pero lo primero es quitarte el papiloma y mantén tus buenos hábitos para que no vaya a haber ningún problema futuro. Alimentación de bajo índice glicémico, entre más glucosa, más azúcares, más cosas de esas coman, es más fácil que vaya a haber un problema. Claro, Adriana. Buenos días, excelente plática. ¿Me pueden poner el nombre del libro, de favor? Gracias. Sí, ahorita te lo escribo aquí. Se llama, es la microbiota. Idiota. Ahorita te pongo ay, cuando tengo alterados los, es la microbiota idiota y ahorita te pongo el nombre de la doctora que lo escribió, porque aquí lo tengo. Ya lo tengo yo en mi Kindle. ¿Qué es la microbiota idiota? Se llama Sari, la doctora Sari Arponen. Ok, ahí está. Gracias. Dice Betty Castañeda, buenos días, otra consulta. ¿Es necesario una biopsia de lipoma o solamente ecografía? El médico me dijo, cirugía, pero no me hice ningún examen. Gracias. Es importante quitarlo, sí. O sea, a lo mejor no, o sea, la cirugía es para retirar, va a seguir creciendo. Sí lo puedes quitar, una vez que te lo quiten, siempre por norma, ay, déjame conectarle la pila que se nos está acabando la pila. Siempre por norma, todo hospital, todo tejido que es extraído en una cirugía, sí o sí debe de ir a patología. Eso es algo que todo hospital hace. Entonces, está bien, yo sí me lo quitaría y esperaría los resultados de patología para asegurarme que únicamente es grasa y no haya otra cosa. Ella también dice, ¿qué examen puedo hacerme? Gracias. ¿Para qué?
O sea, examen de que de imagen, de laboratorio o cuál es la necesidad. O sea, si ya tienes el diagnóstico del lipoma, ya en teoría tu médico debió haberte pedido exámenes para ver si eso es un lipoma o no, ¿no? Ya lo otro es nada más ver la composición del tejido, que efectivamente sea únicamente graso. Ujú, ujú. Ok. Ale Otero dice, encantada con toda la información y tomando nota de todo, para bajar de inmediato esto a mis conocidos y equipos. Y ya pedía otra vez Ale el nombre del libro, pero pues ya lo anotaste y gracias. Yani, buenos días, excelente su consejo. Carla Di Constanzo dice, gracias. Yuridia, tengo una amiga con cáncer de mama. Hoy es su tercer quimio. ¿Le recomiendas omega y astaxantina? ¿Cuánta dosis? Gracias. Eso lo tiene que preguntar al médico y te voy a decir por qué. Quimioterapia, no hay un solo tipo de quimioterapia. Dependiendo del tipo de cáncer que se tiene y la metástasis que tuvo, porque la quimio se utiliza mucho cuando hay metástasis. El médico hace un cóctel de químicos para atacar tu tipo específico, ¿sí? O sea, no hay una receta única de quimios. Dependiendo todo lo que tienes, es lo que se arma esa quimio. Y te la inyectan para que circule por todo tu cuerpo y ataque lo que tiene que atacar. Bueno, no es tan enfocado, arrastra lo bueno con lo malo. Esa es la desventaja de la quimio versus la radio. Pero hay ciertos suplementos y hay ciertos medicamentos que pueden interferir con esos químicos. Pueden hacerlo o más potente o menos potente. Entonces, no te atrevas a recetarle nada a menos que su médico lo haga, porque solo él sabe qué cóctel de químicos le está poniendo y si no va a interferir con alguno de ellos, la astaxantina o la omega. Hay que ser muy responsables. Yo sé que a todos les queremos dar omegas, astaxantinas, multivitaminas, pero hay que ser muy responsables porque pueden existir interacciones. Entonces, a lo mejor acortan los síntomas y tú dices, no, hombre, le está ayudando porque le hace que los síntomas de la quimio le duren un día y no 4, ¿no? O no 3. Pues sí, pero a lo mejor ese proceso tiene que llevar esos 2 o 3 o 4 días para que tenga el efecto completo y se lo estás dejando en un día y está teniendo efecto un día y no 3 o 4. Entonces, todo eso lo tiene que ver. Por eso es darle la información técnica de los suplementos y que sea su médico el que decida. Yani, doctora, disculpe, a mí me hicieron el IVA, que es parecido a Papá Nicolau. El IVA, ese no lo conozco. I ¿Cómo se de, escribe? I de iguana, B de vaca, B de vaca, A de abeja. A ver, ahorita lo investigamos porque no. Ese no lo había escuchado, mire. Ujú. Ujú. No, me pone solo otras cosas, no me lo pone, fíjate. Vamos a Ujú. buscarlo de otra manera. Ujú. Consiste en la observación del cuello uterino a simple vista, después de aplicar ácido acético diluido para realizar el tamizaje de las. No, vete a hacer el Papa Nicolau, eso es a simple vista. O sea, Mm. a nivel celular puede estar pasando algo y ni quien se entere, hasta que ya, pum, se mega manifieste. O sea, no, Ujú. vete a hacer el Papa Nicolau. Muy bien, aquí nos dice iPhone XR. Hola doctora, me detectaron cáncer de mama hace un año. Tomé quimios y radiaciones. Le pregunté al oncólogo sobre mi alimentación y me dijo que todo puedo comer. ¿Me puede ayudar con este tema? Por favor. Pues es lo que les decía, o sea, todo puedes comer, pues sí, regresa a tus hábitos que te llevaron a desarrollar cáncer de mama, no hay bronca, al cabo al rato regresas, ¿no? O sea, no, por favor, no. Tengamos un poquito de sentido común. ¿Por qué vas a regresar a lo que te llevó a ese punto? Tienes que hacer tus cambios de alimentación y los repito. Alimentación antiinflamatoria, de bajo índice glicémico y cuidar microbiota.
¿no? Eso es lo que tienes que estar trabajando ya de aquí a siempre para que no reincidas tan fácilmente. Beatriz Castañeda, ok, gracias, doctora. Licenciado Torrijos, ¿hay alimentos que ayuden con la microbiota? ¿Hay alimentos? ¿Hay Sí, alimentos que ayuden a la microbiota? claro, todo lo que son fibras. Las fibras es el alimento de los bichos. Entonces, mira, es una serie de cosas. Número 1, ¿qué va a ayudar a tu microbiota? Tener el pH correcto en el estómago, es decir, pH de 1 y 2, lo más ácido que hay. ¿Por qué? El sistema digestivo empieza en la boca. Y tener muy buena higiene bucal, ¿sí? Porque ahí empieza el sistema digestivo. Si tú no tienes buena higiene bucal, o sea, todo lo que comemos tiene muchas bacterias, y no todas de ellas, no porque tengamos bacterias en el estómago, pues podemos tener de cualquier bacteria. No, hay bacterias que nos ayudan y hay bacterias que no nos ayudan. Entonces, tenemos que cuidar desde las bacterias que tenemos en nuestra boca. Tienes que tener muy buena higiene. Tienes que lavar y desinfectar muy bien tus alimentos. Si se llega a pasar algo y tienes el nivel correcto de pH, es difícil que esa bacteria que no tiene que estar ahí pase al intestino, porque esa acidez la va a desintegrar, por así decirlo, ¿no? Pero si tú no tienes el pH adecuado, si tú tienes gastritis, colitis, reflujo, hernias hiatales, todo eso es porque no hay buen pH en el sistema digestivo, entonces estas bacterias van a pasar. No va a haber ese filtro del ácido y van a llegar y van a poder colonizar y van a estar en donde no tienen que estar. Entonces, número 1 es tu higiene bucal, tener el pH correcto en el estómago, tus probióticos y tu fibra. La fibra alimenta los probióticos. ¿Sí? El probiótico no tiene que ser eternamente o todo el tiempo. Puedes estarlo haciendo y va a depender de base a tus hábitos. Si tú comes cosas en la calle, si tú comes muchas azúcares, si comes harinas, si comes trigo, cebada, centeno, caseína y demás, pues sí vas a tener que estar rearreglando continuamente tu flora intestinal, ¿no? Pero si te cuidas bien, pues entonces lo puedes hacer más espaciado. Por ejemplo, si te vas aquí en México es importante desparasitarnos por lo menos una vez al año, si no haces comidas en la calle ni demás. Si comes en la calle, fuera o lo que sea, pues sí, tiene que ser 2 veces al año. Terminando los ciclos de desparasitación, repoblas tu flora intestinal con probióticos y ya vas manteniéndola con la fibra. Entonces, todos los alimentos con fibra ayudan a la microbiota, todas las verduras, entre más crocantes, crujientes, mejor porque te dan más fitonutrientes, tienes el aporte de fibra. Algunos, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre. Fermentados, algunos alimentos fermentados también te ayudan mucho con tu microbiota. El que tú te hagas tu yogur, no los yogures comerciales, eso la daña porque tiene muchos azúcares. Tienes que comer, tú hacerte tu yogur o los típicos de agua. Hay muchos alimentos que te pueden estar dando los microorganismos, fibra para alimentarlos, los fermentados también te ayudan. Todo eso ayuda a tu microbiota y sobre todo no tener alimentaciones altas en azúcares. En panaderías y estas cosas también la ayudan. Procura no utilizar jabones que tengan triclosan o bactericidas, o los jabones antibacteriales dañan microbiota. Si tomas un tratamiento como con antibióticos, el desparasitante, tienes que repoblar tu flora intestinal sí o sí, ¿no? Normalmente el médico se le olvida, te manda el ciclo de antibióticos y no te manda después probióticos. Siempre que hay un tratamiento así, tienes que tú repoblar tu flora intestinal. Entonces, todo eso puede ayudar a tu microbiota. Empieza a hacerme sentido muchas cosas como antibiótico. O sea, te dio algo
contra las bacterias, contra lo vivo, antibiótico. Entonces mató bacterias, ahora hay que repoblar bacterias, ¿no? Sí. Bueno, Correcto. perdón, pero eso ahorita capté, dije, ay, la palabra, claro. O antioxidantes. Entonces, si te está oxidando con la quimioterapia, aguas. Hay que preguntar al médico porque tú te tomarías una antioxidante, se contrapone. Sí, las palabras nos dan sentido ahí. Ok, gracias, Angie. Gloria de Tetla. A mí me hicieron criocirugía en el cuello de la matriz por papiloma hace 25 años. Gracias a Dios, hasta ahorita, ningún problema. Me enfatizó, ay, se me movió. Ah, pero me enfatizaron que, a ver, importante el tratamiento de higiene sexual de la pareja también como dato. Sí, claro, por supuesto, eso es clave y no solo para papiloma, para cualquier cosa. Si eso es algo de mis peleas, no sabes, yo he tratado de vacunar a mis hijos, tengo 2 hijos varones, del papiloma y no, que solo para mujeres. Y yo, pero ¿por qué si finalmente ellos son transmisores? Ellos también tendrían que poderse poner esa vacuna, ¿no? Porque son transmisores. Es bien importante, chicas, cuidarse siempre, siempre, siempre ver que sus esposos pues también tengan ese cuidado, no nada más ustedes. Aquí es cosa de dos. Si uno está saludable, el otro también. Si uno está mal, el otro también. Entonces aquí los dos tienen que estar bien y ustedes tienen que pedirle esa parte a él si él no le está dando. Es su salud va de por medio. Yuridia dice gracias. Leti Aguilar, hola, gracias por toda la información. El Levacil, ¿qué tan bueno es? El Levacil, El Levacil. El Levacil. ¿Qué a tan ver, bueno es? Levacil. Levacil, Levacil, Levacil. A ver, déjame ver qué es. ¿Son tabletas Levacide con Z? ¿Te lo escribió? Levacil me lo escribió con C de casa. Con B de bueno, Levacil. Con C de casa. Leti Aguilar. Con B de bueno, ¿verdad? Ujú. Levacil. Levacil. Hasta la I llega. L de Lalo, E de elefante, B de bueno, A de abeja, C de casa, I de iguana. Levacil. Ah, dice que se escribe con S. Cecilia Rojas nos lo escribió otra vez y va con S. Levacil. L-E-B de bueno, A-Y-S-I-D. No, la Y no. Lo demás No, sí. L-E-B-A-S-I. alimento hipernutricional que eleva el sistema inmunológico, mejora sistema digestivo, piel, cabello, uñas sanos, protege diferentes enfermedades y ayuda al correcto funcionamiento, pero no me dice qué tiene. Mm. A ver, ingredientes, aquí está. 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos, libre de colesterol. Mira, no la conozco, pero pues tiene lo que tiene nuestra malteada. Entonces, mejor usa nuestra malteada que sí conocemos. Este no lo conozco, finalmente es como un batido. Y tiene 11 vitaminas, 11 minerales, 19 aminoácidos, ¿no? Ujú. Yo usaría el cuerpo a ser precursor del glutatión. Nos dice Perla aquí de Facebook, Perlita Martínez. Es una empresa de suplementos. Es empresa de suplementos. Pues mira, yo no la conozco, la verdad, pero lo que está aquí lo tenemos en nuestra malteada. Conozco muy bien el origen y la calidad de nuestra malteada, entonces yo seguiría utilizando nuestra malteada. Muy bien. Gracias. Muy edificante tu exposición, dice Gladys. Está muy completa para ubicarnos y llevarnos a tener un buen estilo de vida para cuidar nuestra salud. Mil gracias. Y Jani te dice, entonces es importante que me haga el Papá Nicolau. Sí, sí, no busquen
Yo sé que hay otras cosas, pero nada como ver todo a nivel celular. Esa es la clave, eso es la clave. Y lo van a ver en la siguiente miércoles que hablamos del cáncer de mama. Van a ver por qué es tan importante ver todo desde el principio. Porque para cuando es a simple vista, como es la colposcopía, como es este IVA que pusieron, pues para cuando ya se ve, es que ya creció mucho. Aquí en el Facebook dice Ceci Montero, si la gente no consume azúcar y tiene la genética, ¿se detiene o simplemente se difiere el tiempo para que se manifieste, Angie? Pueden ser dos cosas. Una, nunca se va a manifestar. O sea, acuérdate, si el gen es recesivo y tú tienes todos los buenos hábitos, jamás vas a enfermar al otro que haga que se manifieste. Puede no manifestarse nunca. Pero si no es tan recesivo, a lo mejor en vez de manifestarse a los 60 años, te va a dar a los 70 o a los 80. O sea, por ambas partes ganas, ¿no? Tengas o no tengas el gen. Yo no recomiendo mucho, yo sé que a Doris le dije, pero a Gladys le dije que mientras no tenga el screening de sus genes, no puede saber si tiene el gen. Yo no recomiendo que se hagan los screening, porque entonces te vas a sugestionar. Porque vas a decir, ah, no, sí me salió el gen y entonces ya lo voy a tener. Y a lo mejor tú mismo te lo vas a traer, ¿no? O bien lo contrario, ay, no tengo el gen, pues voy a hacer lo que se me dé la gana porque no tengo el gen. Y bócatelas, de repente lo vas a tener porque tuviste pésimos hábitos, porque decidiste que como no tenías el gen, no te iba a suceder. Entonces yo no recomiendo los screening de los genes porque pueden ser contraproducentes. Entonces mejor ten un buen estilo de vida. Y ya, acuérdate, la epigenética nos dice, pues si tienes los correctos hábitos, no vas a desarrollar los padecimientos aunque tengas el gen, pues mejoras eso. Claro. Aquí dice Adriana, doctora, ¿das consulta por Zoom? Sí, Ahí se me movió, pero te decía, o tienes que ser presencial. Yo vivo en Ciudad de México. Hace algunos meses empecé a bajar de peso u otros males. Fui a dar al doctor y me hizo algunos estudios de sangre y me dice que estoy bien, pero yo tengo mis dudas. Mi esposo me dice que busco males. Me gustaría una consulta. Es Adriana. sí, claro que sí. Déjame, te pongo mi teléfono en el chat. Mándame un mensaje, no me marques porque no contesto números desconocidos. Primero mándame mensaje para yo saber quién eres y guardarte y entonces ya. Y sí, con mucho gusto lo podemos hacer vía Zoom. Gracias. Dice Carla Di Constanzo, magnífica capacitación. Muchas gracias, Angie Pame, muy enriquecedora. Celia Rojas, perdón, pero creo que también son emociones para ser diabético. Sí, por eso siempre menciono el correcto manejo de emociones, correcto manejo de estrés, buenas relaciones interpersonales, o sea, todo eso influye, todo. Un balance, ¿no? Balance, Sophie. Lisbeth, hola, me diagnosticaron condromalacia rotuliana. Es decir, tengo una ligera desviación de la rótula. Ay, se me movió, perdón. Debido a un accidente. Entonces no puedo hacer ciertos ejercicios como correr, saltar. Mis pisadas las siento incómodas. ¿Eso tiene cura? ¿El cartílago se regenera? ¿Volveré a saltar sin miedo? Incluso me salió un callito en la rodilla y en el talón de la pierna afectada. Sí, miren, un médico te va a decir siempre que el cartílago no se regenera, por eso hay operaciones de rodillas y demás, ¿no? Prueba el Aquamin, búscate, Pame tiene el testimonio de Héctor Betancourt, que él tenía problemas de desgaste de cartílago en las rodillas, y lo que le ayudó el Aquamin y creo que también astaxantinas y omegas, ¿no? Porque se tomaba el Wellness Pack con una astaxantina extra, creo, y el Aquamin. Ve el testimonio de Héctor y hay algo importante. Su foto del antes y después de su rótula muestra cómo se arregló esa parte. Entonces, su médico, él dice, el médico no podía creerlo, hasta me cuestionó si eran mis estudios, porque él dice es que esto no se regenera y en la imagen se veía algo de regeneración. Entonces, haz la prueba, ten tus buenos hábitos, haz la prueba, sigue tus indicaciones del médico.
Trabaja ejercicios de fuerza para que te ayuden con ligas. No tienes que brincar, hazlo con ligas para que tengas el desarrollo de los músculos que te vayan a ayudar a esa parte, ¿no? A darle sostén. Si tú desarrollas bien el músculo, vas a tener ese sostén y vas a tener menos carga en la rótula y va a ser más fácil que el Aquamin pueda funcionar, ¿no? Entonces, inténtalo, ve, búscate el testimonio, él dice ahí qué se tomó y cómo, y haz la prueba, no pierdes nada. Sí, gracias. Ana Laura, para diabetes o glucosa alta, ¿qué recomendaciones y si se puede recomendar algún suplemento? Sí, claro, la malteada Natural Balance va a ayudar mucho a una persona con diabetes porque ayuda a mantener los carbohidratos que contiene, ayuda a mantener los niveles de glucosa más estables, más lineales, va a dar nutrición, lo mismo que el Wellness Pack, va a dar nutrición, va a ayudar mucho con las neuropatías propias del diabético. Entonces, tener una buena nutrición le da al cuerpo la materia prima para trabajar bien y nada más trabaja tener 3 alimentos al día, por lo menos que haya 6 horas entre cada alimento para que dejes descansar al cuerpo de la presencia de insulina y obviamente alimentos de bajo índice glicémico, ¿no? Entonces prácticamente el Wellness Pack, Natural Balance te van a ayudar mucho. Aquí dice Pati Herrera en el Facebook. Mi tía se realizó Papa Nicolau y colposcopía y los resultados salieron bien. En marzo le diagnosticaron cáncer de ovario muy avanzado. No sé, no pone cuándo salieron muy bien, pero dice que en marzo le diagnosticaron cáncer muy avanzado. Es que, o sea, el Papa Nicolau y la colposcopía lo que están revisando es la parte de lo que es vagina, útero. Si hay algo creciendo en ovarios, ahí tiene que ser un ultrasonido. O sea, por eso les digo, hay una batería de estudios que hay que hacerse al año. Tú sí te vas a hacer tu Papa Nicolau, sí te vas a hacer tu mastografía. También tiene que haber un ultrasonido pélvico para que vea, aparezca cualquier cosa que esté creciendo alrededor de los ovarios. El Papa Nicolau no te va a determinar algo en los ovarios porque no está tan de inmediato. Para que te detecten por Papa Nicolau un cáncer de ovarios, porque ya del ovario pasó a todas las trompas, útero hasta abajo. ¿Qué te esperas hasta esa parte? Tienes que verlo desde que está en ovarios, como con un ultrasonido pélvico. Eso también es de los que tienen que hacerse cada año. ¿Sí? Fíjate que el ultrasonido pélvico lo vine a conocer aquí en Canadá, Angie. Yo no sabía, en México no me lo había. Mi ginecóloga que año con año me hacía el check-up. En México, yo no lo hacía, o sea, no venía en su batería, pues. Y Claro. de aquí me llamó tanto la atención eso, y ahorita que lo dices, decía yo, ¿qué? Y sí, aquí, bueno, pues ya me lo hicieron. Ok, sí, muy Bueno, importante. aquí Muy hay muchos análisis que tendrían que estar en la batería de check-up y no están como ese, porque ese es el único que te va a ver los ovarios. Y la insulina es algo que no está tampoco en los check-ups. Entonces, hay que, te digo, si uno está informado y sabe que tiene que revisar para ver cómo está funcionando todo, pues ok, hazme mi check-up y le sumo esto y le sumo esto que no viene para que yo pueda tener toda mi información ahí. claro. Si no, nos quedamos a medias. Lisbeth, el médico me recetó colágeno hidrolizado para ayudar al cartílago, pero sí está desviada la rótula. Pienso que igual se va a desgastar. ¿Solo calmaría un poco el dolor o me equivoco? ¿O existe la posibilidad de que vuelva a su lugar? Pues depende del tratamiento que te dé el médico, a lo mejor con alguna cuestión, alguna estructura que te ayude a irlo alineando, puede irse reacomodando. Repito, los ejercicios de fuerza te van a ayudar a esa parte porque el músculo es lo que le va a dar ese soporte para que deje de estar bailando, lo va a mantener en su sitio. Haz ejercicios de fuerza sí o sí para que el músculo te solucione esa parte. El médico a lo mejor, digo, si estás desarrollando el músculo, que le va a ir dando ese sostén, irlo poniendo en su lugar,
y el médico hace alguna otra cosa que no sé, te ponga algo físico para que se vuelva a reacomodar, pues podrías no tener la cirugía. Y yo más que el colágeno, yo me tomaría el Aquamin. Nada más, sin el colágeno, sin la glucosamina, todo, porque esos hacen, hay contraposición, ¿no? Lo que nos explicaban en la publicación de lo del Aquamin. La glucosamina y el Aquamin se neutralizan y entonces no funciona ni una ni la otra. Por eso yo únicamente tomaría el Aquamin, nada más. Y bueno, dice Gladys, si puedes repetir, ¿cuáles son estos estudios que no ponen en la batería? ¿Cuáles son los que no acostumbran para incluirlos? Pues es que depende de tu médico, porque cada quien manda baterías diferentes. De lo que normalmente no ponen es la insulina, que puede ser basal o sérica, es lo mismo. El ultrasonido pélvico, eso es lo que normalmente no va en las baterías. Pero depende, pues es que hay médicos que te piden químicas de 6, hay quien te pide la de 24, o sea, depende de lo que te mande tu médico, yo te diría, súmale estas, aquella y lo otro. La vitamina D, hidroxi 25, tampoco jamás viene en los análisis de batería, cuando es súper importante ver que no tengas una deficiencia de vitamina D. Y la forma correcta de medirla es así, vitamina D, hidroxi 25. Así la tienes que pedir en el laboratorio. Entonces, insulina, vitamina D, hidroxi 25, el ultrasonido pélvico para ver bien tus ovarios, obviamente, pues, tu papá Nicolau, tu mastografía, ultrasonido mamario, y a mí me gusta mucho del laboratorio que estuvimos hablando la semana pasada, a mí me gusta mucho la química que sacó de 45, porque te da por secciones, te dice salud renal y te pone la batería de las renales, salud hepática y te pone los hepáticos, salud cardiovascular y te los pone. Entonces, a mí esa me gusta mucho. Cuando una persona a mí me dice, ¿qué análisis me hago? Yo sí le mando la química de 45, le mando la insulina, le mando la vitamina D hidroxi 25, le mando proteína C reactiva y dependiendo, porque mira, es que por eso les digo que es bien importante la primer cita siempre, porque en la encuesta, según los antecedentes, según los síntomas, según la información que a mí el paciente me da, es lo que a mí me da la directriz de qué análisis le tengo que mandar. Entonces, como general, tú, si tu médico no te está viendo y nada más quieres ver tener esos niveles, con esos tienes. Pero sí, depende de esa primer cita, qué es lo que yo puedo ver en tus estudios que digo, no, a ti te tengo que valorar más, no sé, tiroides, y entonces te voy a mandar un perfil tiroideo, o quiero ver tu eje, no sé, hipotálamo, hipófisis, suprarrenales u ováricos, entonces te voy a mandar otro tipo de perfil. O sea, dependiendo tus síntomas, es lo que te voy a solicitar. Por eso esa primer cita es clave, porque es la información que le das al médico para poder saber qué estudios se necesitan para ver si va por ahí o no tu padecimiento. O sea, también un médico que no te mande análisis, te manda un tratamiento sin análisis, bye. Ana Laura, para inflamación de la próstata, ¿qué recomendaciones, doctora, además de los medicamentos, qué recomiendan? Pues para inflamación, a mí me gusta mucho astaxantina, siempre. Siempre, para mí, el mejor antiinflamatorio es la astaxantina. Entonces, finalmente, pues la próstata pues no es la excepción. Tenemos que controlar esa parte de la cascada de la inflamación que son las citoquinas, las isoleuquinas, y para eso la astaxantina se pinta sola. Esa es muy buena para esa parte. Entonces yo recomendaría, obviamente, no vacíos nutricionales y astaxantina. Sería un wellness pack y astaxantina. Listo. Pues muchísimas gracias, Angie. Ahora sí que están todas las preguntas contestadas. Así es, me uno al corazón y a los aplausos. Muchísimas gracias por tu tiempo, tan completas tus charlas. Se queda grabado al ratito, lo subo en YouTube, Pamela Ibarra, se queda en Facebook, en Pamela Invitadera, Carla Di Constanzo, batería check-up, insulina basal, ultrasonido pélvico, vitamina D, hidroxi 25, Papa Nicolau, ultrasonido mamario. Gracias por escribirlo.
Gracias, Carla. Pues gracias. Entonces, próximo miércoles, cáncer de mama. El próximo miércoles ya vamos a entrar de lleno al cáncer de mama. No te la pierdas. Invita a todas las mujeres que conozcan, desde adolescentes, desde pequeñitas, por favor, tráiganmelas, conéctenlas a la plática, porque les voy a enseñar a hacer su autoexploración. Entonces, desde chavitas, desde jovencitas, primas, hermanas, tías, mamás, abuelitas, sobrinas, todo mundo, invítenlas porque les voy a dar buena información para la cuestión del cáncer de mama. Excelente, pues gracias y me uno a las muchas bendiciones que dice aquí. Muchas bendiciones, Leti Ramírez. ¿Puedo invitar a familiares y amigos? Sí, Jenny, puedes invitar a familiares y amigos. Muchas gracias, dice Adriana. Doctora, Dios la bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Angie, gracias, Angie. Gracias. Y pues nos vemos próximo miércoles. Ya vieron, somos bien puntualísimas, así que luego ponte la alarma 10 para las 9. Muchas gracias. Bendiciones, un abrazo con gratitud y alegría. Gracias. Buena semana a todas. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Gracias.